Buenos días, ¿me confirman si me pueden escuchar? Sí, ok. Gracias. Vamos a esperar unos minutitos, solo se unen más compañeros. Buenos días, vamos a empezar. Una recomendación que les iba a dar era que para que no les dé problema a la hora de entrar al laboratorio es que entren con el correo de la facultad, porque así no tienen que estar esperando a que yo les dé permisos para entrar al laboratorio. Entonces pueden entrar de esa forma. Bueno, entonces vamos a empezar. La semana pasada estuvimos viendo listas. Hoy vamos a ver archivos. Ya les comparto mi pantalla. ¿Alguna duda con listas que todavía tengan antes de pasar al tema de archivos?
Si tienen alguna duda, pueden activar su micrófono y preguntarme antes de empezar con el tema de archivos. Sí, solo que no me quedó muy claro el enlazar una lista con otra. Sí lo medio lo hice, pero no lo tengo bien claro. Ok. Y voy a ir a NetBeans de una vez. Y ahorita. Bueno, vamos a ver. Cuando trabajamos listas, me recuerdo que les comentaba que aquí en un nodo podemos tener los valores que querramos. Entonces, prácticamente en una lista vamos a tener nodos. Y en los nodos podemos tener todos los datos y valores que necesitemos almacenar en esa lista. Entonces, para este caso teníamos una lista de nombres, entonces solo se guardaban los nombres. Y en dado caso, cuando queremos guardar una lista, lo tenemos que hacer dentro del nodo. Me acuerdo que les subí un ejemplo de listas enlazadas. Ahorita vamos a ver. ¿Me confirman si pueden ver mi escritorio donde tengo NetBeans, por favor? Gracias. Bueno, entonces aquí, en este ejemplo era de una lista de personas y esta lista de personas a la vez tenía una lista de trabajos. Permítanme que se están uniendo todavía, entonces hay que admitirlos. Ahí estaremos, bueno. Entonces aquí yo tenía que, mi lista de personas tenía una lista de trabajos. Entonces, en mi nodo persona, en mi nodo persona yo declaro lo que yo necesito. En este caso yo necesitaba que mi nodo persona tuviera un nombre, el nodo siguiente, que en este caso va a ser para enlazar la lista, y dentro de este nodo yo tengo una lista de trabajos. Entonces, en este caso, prácticamente en el nodo se guarda la lista. Y esta lista de trabajos es igual a una lista simple que tiene todos sus métodos. Bueno, en este caso solo tiene el de agregar y recorrer, pero tengo mi nodo trabajo. Y mi nodo trabajo solo iba a guardar un string, por decir, aquí iba a ser únicamente eh, o maestro, o sea, iban a venir listas de string y su nodo siguiente para hacer el enlace en la lista. Pues aquí lo que hago es que primero hago la lista que va a ir adentro, en este caso sería mi lista de trabajos, y hago su nodo. Su nodo en este caso lo llamé nodo trabajo, que únicamente tiene el string y su nodo siguiente. Y en el constructor del nodo yo le mando un trabajo, que sería un string. Yo lo igualo para inicializar esta variable y el dis punto siguiente que sería nulo. En mi lista de trabajos, acá lo que tengo es mi nodo raíz y mi método agregar. Y en este caso, en el agregar, yo lo que recibo es un object nodo, o sea que lo que voy a ir recibiendo aquí es un nodo de tipo trabajo. Entonces aquí yo recibo un nodo de tipo nodo trabajo
Y ese nodo trabajo, como recibo un object, en este caso hay que castearlo. Y lo casteo entre paréntesis, escribiendo el tipo que es, que sería nodo trabajo. Y en este caso hay dos formas de hacerlo. Lo dejo así, igualándolo. O en este caso yo puedo obtener solo el valor. En este caso yo le digo que mi nodo recibido, que sería este, punto su trabajo para crear un nuevo nodo. Y y todo su método agregar. Entonces, aquí lo que va a pasar es que en mi nodo persona es donde yo voy a tener mi lista de trabajo. Prácticamente ahí la estoy enlazando. ¿Alguna duda de esto por el momento? Bueno, vamos. No sé si alguien tenía una duda, creo que abrieron su micrófono por ahí. No, ahí está bien. Ok, gracias. Bueno, entonces cuando yo quiero insertar, en este caso para insertar, aquí, creo que es aquí está. Tenía dos formas de hacer mi método insertar. Perdón, que siguen uniéndose. Ahí está. Bueno, entonces aquí lo primero que hay que hacer es crear como que la lista general. En este caso la lista padre, que sería la lista de usuarios. Y entonces aquí yo puedo agregar mis usuarios. Aquí lo que va a pasar es que yo agrego los nombres de cada persona. Pero automáticamente cuando yo quiero crear, si se dan cuenta, mi método agregar va a recibir un object. En este caso lo que le voy a ir mandando es el nodo. Entonces yo le voy a mandar nodos personas. En mi método enlazar lo que va a pasar es que aquí yo voy a crear un new nodo persona. El nodo únicamente recibe el nombre. En este caso yo podría hacer esto. Nodo persona n1 es igual a un new nodo. Aquí podría colocar el nombre. Podría ser así o como lo tengo en este caso con el new ahí adentro. De cualquiera de las dos formas, que sería lo mismo. Entonces aquí en vez de mandarle el nodo yo coloco n1, que es lo mismo, le estoy mandando nodos. Entonces considero que aquí tendría que ir creando objetos nodo y mandarlos aquí. Entonces mejor, para más óptimo, lo mando aquí de una vez. Mando el nodo. Y lo que va a pasar es que cuando yo mando el nodo, estoy mandando un nodo persona. Entonces cuando yo me voy al constructor del nodo persona, lo que va a pasar es que va a recibir el nombre que se le está enviando, inicializa la variable nombre, el siguiente se vuelve null, y aquí lo que va a pasar es que vamos a inicializar su lista de trabajos. Si yo no hago esto, es como que no estuviera creando mi lista. Entonces cuando yo quiera hacer lista trabajo.add, me puede dar error porque no he inicializado mi lista, no he creado mi objeto lista de trabajo. Entonces esto sí es importante que lo hagamos. Entonces ahí ya estaría enlazada. Ahí prácticamente ya tendrías dentro de tu lista de usuarios, te tendrías una lista de trabajo para ese usuario. Ya podríamos decir que Juan en este momento tiene su lista. Entonces Juan tiene su lista en ese momento. Luego vengo aquí cuando yo, en este caso, voy a guardar a Estela, va a pasar lo mismo. Creo un nuevo nodo persona y lo agrego al usuario. Cuando yo creo un nuevo nodo persona va a pasar lo mismo. Voy a entrar aquí, a ese nuevo nodo le va a poner el nombre, el siguiente nulo y una nueva lista. Entonces en este caso
Estela tendría su propia lista. Su propia lista de trabajo. Eso sería lo que estaría pasando ahí. Entonces, vuelvo otra vez aquí, creo un new nodo persona. Cuando yo creo ese nuevo nodo persona, voy a ir al constructor del nodo persona. Aquí prácticamente en este constructor va a recibir el nombre, va a inicializar este nodo con este nombre, el siguiente lo va a colocar null y va a tener una lista de trabajo. Entonces ahí prácticamente estamos diciendo que Mariana va a tener su propia lista. Caso Mariana va a tener su propia lista de trabajo. Entonces prácticamente tengo una lista de usuarios. Podríamos decir que esta es mi lista de usuarios. Y que este está guardado en la posición 1. Podríamos verlo así, que sería la cabeza. Este en la posición 2. Y Mariana en la posición 3. Y a la vez Juan tiene su propia lista de trabajos, Estela tiene su propia lista de trabajos y Mariana su lista de trabajos. Y eso lo consigo haciendo el new aquí. Esa es una forma. Y para agregarle en este caso los datos, o sea, en este caso prácticamente mi lista de trabajos estaría vacía para cada uno, porque solo creé la lista, no le he guardado ningún dato a la lista de trabajos de cada uno. Pero mi lista de usuarios ya los va a tener a ellos tres. Entonces, para yo agregar un trabajo a alguno de ellos, lo tengo que buscar. Mi método buscar lo que hace es que me retorna un object. En este caso retorno un object porque podría retornar lo que yo quisiera, pero en este caso yo voy a estar retornando los nodos. Entonces podríamos decir que si quiero buscar a Juan, lo que va a hacer mi método buscar es venir y si encuentra a Juan, no me va a retornar true ni nada, sino que lo que va a hacer es que va a retornar ese nodo. Y ese nodo va a tener prácticamente la información. Ese nodo tendría un nombre, tendría quién es su siguiente y tendría su lista de trabajos. Hay una pregunta y dice, ¿y si quiero crear una lista de trabajos, cuál sería la manera correcta? Depende de la forma en la que estés trabajando. Depende mucho porque depende de cuándo los querrás insertar o si querés, por decirte, crear primero la lista de trabajos y después pasárselo a la persona, o crear primero a la persona y después pasarle su lista de trabajos. Es depende de la forma en la que estés trabajando y la forma en la que sea tu programa. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es que voy a buscar el nodo que tenga a Juan. Lo busca y cuando lo encuentra, lo va a guardar aquí, en este nodo buscado. Entonces aquí primero esto es importante que verifiquemos si el nodo o lo que estamos regresando no es nulo para no tener ningún error. Entonces aquí reviso que no sea nulo el nodo y como no es nulo lo casteo porque aquí estoy recibiendo un object, pero yo sé que en este método lo que me va a regresar es un nodo persona. Entonces lo casteo. Ya cuando encuentro mi nodo yo puedo acceder a la lista de trabajos. Entonces si se dan cuenta aquí podríamos decir que me retorna el nodo de Juan. Entonces, ese nodo es un nodo persona. Y los nodos persona tienen nombre, siguiente y lista de trabajo. O sea que esta sería la lista de trabajo de Juan. Le doy en lista de trabajo y ahí le puedo dar. Prácticamente ahí lo que estoy haciendo es ya accediendo a mi lista, a mi otra lista. Entonces aquí le doy punto y me van a aparecer los métodos de mi lista. En este caso, la lista de trabajos. Y aquí tengo el nodo raíz, tengo agregar y tengo recorrer. Entonces ahí lo que hago es que le doy a agregar. Y en este caso, mi método de mi lista de trabajos de agregar también recibe un object. Object nodo, un nodo de tipo nodo trabajo. Y enlazando lista, de igual forma yo tengo que crear un new
otro trabajo y yo aquí le mando el trabajo. Prácticamente aquí yo estaría agregándole 3 trabajos a ese nodo. Y prácticamente sería la lista de Juan. Entonces a la lista de Juan yo le estoy agregando esos 3 nodos. Hay una duda, vamos a ver. Y está bien haber utilizado variables globales de tipo nodo o lista correspondientes para modificar las listas o mostrarlas. Globales, sí. O sea, si te referís a que en tu programa, por decirte esta, aquí, lista de personas fuera global. Ahí está bien, porque entonces en tu main puedes declarar todas tus listas y en tus ventanas puedes ir llamando estas listas, porque si en cada ventana le das new, vas a ir creando nueva lista y prácticamente los datos anteriores se van a perder. Entonces esto sería como que la forma correcta de hacerlo, para que en cualquier clase que la necesites, solo la vayas usando, para no ir haciendo el new en cada vez que entres a una ventana. Vamos a continuar. Entonces aquí cuando encuentro mi nodo, lo casteo, agrego los trabajos y luego puedo igual y seguir verificando. Si yo quisiera en este caso imprimir los nodos, lo que hago es que vuelvo a buscar el nodo y si está, mientras no sea null, lo vuelvo a castear y en este caso yo puse aquí en un imprimir que dijera el nombre de la persona es y como les mencionaba, este es un nodo de tipo persona y esos nodos tienen nombre, siguiente y lista de trabajo. Entonces yo voy a acceder a su nombre. Y aquí ya voy a acceder a su lista. Entonces aquí le doy nodo encontrado, punto, la lista de trabajo de ese nodo, punto, y puedo agregar y recorrer. En este caso a mí me interesa recorrer la lista. Recorro la lista. Esa es una primera forma de trabajar con esto. La otra forma que les mencionaba. Voy a ver, creo que entró un mensaje. Dice, y ahí cómo se puede obtener solo un dato de la lista de trabajo. Ah, ok. Bueno, aquí tendríamos que hacer el método buscar de la lista de trabajo. Entonces, prácticamente yo aquí tendría que hacer algo así. Lista. Por ejemplo, aquí va. Ya cuando ya tengo el nodo de la persona, puedo acceder a su lista y en vez de agregar, aquí yo tendría que tener un método buscar. Entonces aquí a mi lista de trabajos puedo ir y aquí le puedo mandar que quiero recibir un string. No voy a hacer el método, pero sí más o menos algo así sería. Tendría que hacer todo el método de buscar y retornar un no. Pero era solo para que vieran acá. Y en mi lista de trabajo, en vez de agregar, yo le puedo dar buscar. Y ahí prácticamente yo podría buscar. Aquí. Podría buscar y aquí podría tener un object al que va a guardar. Un object que va a recibir lo que tu método buscar te va a regresar. Que sería parecido a la línea de acá.
cuando busco un usuario. De ahí, dependiendo del tipo de lo que sepas que te va a retornar, verificas primero que no sea nulo y ya después lo puedes castear al tipo de nodo que sea tu lista. Entonces aquí algo así sería. Prácticamente estoy en el nodo que tiene a la persona Juan, accediendo a la lista de Juan y estoy buscando en esa lista de Juan. Así es como sería. No sé si se aclaró. Veamos, dice. Una duda con el casteo, ¿qué es lo que hace específicamente NetBeans? Quisiera saber qué es lo que hace, ok. Mira pues, lo que sucede es que, vamos a hacerlo aquí. Yo tengo un int y vamos a explicarlo con int. Valor 1 es igual a 10. Pero en ocasiones, a veces es necesario trabajar con otros tipos de datos. Por ejemplo, aquí si yo quisiera imprimir ese 10, por decirte, es que ese valor fuera una edad. Mi edad es, en este caso yo le paso valor 1. Pero aquí lo que está sucediendo es que si te das cuenta, esta cadena es string. Entonces tendría que aceptar solo datos string. Pero yo aquí tengo un int. Entonces prácticamente también estoy trabajando con un int. Lo que sucede con una cadena es que concatena casi que todos los valores. Pero si fuera al revés, no sería posible. Que yo tuviera un string número, podríamos, bueno, sería una cadena. Sería algo así. Pero yo quisiera que ese string ahora fuera un int. En este caso yo le voy a sumar 10 más mi número. Da error porque espera un tipo de dato int. En este caso número es de tipo string. Entonces los casteos lo que hacen es convertirte, en este caso la variable número es un string. Entonces para yo poder operarla con este 10 necesito pasarla a tipo int. Entonces prácticamente aquí tendría que hacer yo una forma de castear. Hay varias formas, a veces NetBeans O sea, nos sugiere. o sea que se podría decir que es una conversión, porque o sea que Es como, ajá, es inter, una conversión. el integer to Entonces, string es un casteo entonces. ajá, pero hay, por decirte, hay formas como que especiales, ¿va? En este caso, si te das cuenta, esta función en específico, ahí me decía. Mira, si te das cuenta, le doy integer punto, value of, y dice que me retorna un integer y me dice que acepta un string. Entonces Ujú, prácticamente ahí te está diciendo que acepta un tipo de dato string y lo que va a hacer es convertirte ese tipo de dato string en un integer. Entonces le ujú. doy que sí y pongo un número acá y prácticamente ya acepta la operación. Porque Ya. 10 es un entero y esto es un entero, entonces le vas a regresar un entero. Básicamente eso es. Si, Bueno, pero, perdón, ajá, si el nodo me retorna un nodo, ¿verdad? Entonces, a la hora de castearlo, ¿qué es lo que me está convirtiendo ahí? va, pongamos acá object n es igual a un new nodo. Vamos a hacerlo así. Entonces ahí prácticamente, si te das cuenta, object acepta todo. Object acepta, no hay necesidad de castearlo. Object de aquí te puede recibir un número, puede recibir un string y no te pide que concatenes, no te pide que casties nada, porque Object míralo como que una caja grande que acepta todo. Todo lo que venga lo guarda.
Entonces, prácticamente aquí lo que pasa en mi otro ejemplo donde tengo es igual a un nodo persona, es que object sería de tipo nodo persona. Pero lo que sucede es que cuando yo hago, por decirte, algo así, nodo persona, hago esto y lo igualo a sn, me marca error. Porque entonces lo que yo hice es que n es de tipo object. Pero tú sabes que en ese object lo que hay guardado es un nodo persona. Entonces por eso es que NetBeans aquí nos hace la sugerencia de castear n a nodo persona. Y ahí le das que sí y te lo acepta. O sea que prácticamente en esta línea lo que estamos haciendo es convertir este objeto en un tipo nodo persona. O sea, lo estamos convirtiendo en un tipo nodo porque sabemos que es de tipo nodo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. En este caso, bueno, si uno quisiera hacer un método, podría regresarle de una vez un nodo para no hacer esa conversión. Sí, podrías regresarlo. Sí, porque en este caso, porque retornamos un objeto, ¿verdad? Se hace eso, si en Ajá, dado caso, ¿no? se hace eso. Ok, gracias. Sí, si en dado caso yo retorno desde el método un nodo, no hay necesidad de hacerlo. Pero como es object, entonces. Y los trabajé de tipo object porque vi que en la clase de estructura de datos todo lo trabajan con object. Entonces por eso es que les hice más o menos el ejemplo así con object para que vieran de que sí se puede trabajar. Bueno, continuemos aquí. O sea, Era prácticamente obligatorio utilizar el tipo object, ¿va? Por la clase era estructura de datos. obligatorio. Ajá, la tenías que usar. Ajá, Y entonces, prácticamente lo que pasa ahí es que mi clase de estructura de datos es mi plantilla. ajá. Entonces, como es una plantilla, sabe que vas a tener diferentes listas. Lista persona, lista de usuarios, lista de categorías y cosas así. Y entonces ahí, sí, imagínate, en esa clase de estructuras, si hubieran puesto que solo retornara un nodo persona, prácticamente todas sus listas hubieran tenido que retornar nodos persona. Ujú. Entonces, por eso es que lo hacen object para que cuando tú implementes el método retornes lo que querrás. Es lo que hay que hacer el casteo. Mira, Diana, y con estructura de datos no era necesario utilizar todos los métodos, porque yo, Eh, bueno, ahí decía que sí, todos, pero absolutamente todos. sí, porque si te das cuenta, la mayoría tenía que de alguna u otra forma los regresaba, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es que en esta fase no a ver que hayan implementado lo necesario, Ajá, a porque lo yo que sí, el pop y que no no hayan ente- cambiado nada. el pop no entendí como para qué lo podía utilizar y ese no lo utilicé. El Pero, pop es para sacar, por decirte, el primero. Entonces, en este caso, el pop se usa en las colas. Por decirte, entonces cuando le das pop, sacas el que está en la raíz. mm, Ajá. Y ahí lo que vas haciendo es que si le diste pop a la raíz, prácticamente sale la raíz y cuando le vuelvas a dar pop, tiene que ser el siguiente de la raíz. sí, pues, O sea, vas guardando como que un tu índice por qué nodo vas. Entonces, cada vez que le das pop, vas sacando el que sigue, el que sigue y el que sigue. y el get era como para buscar por ejemplo, quiero la posición número 3 de la lista o algo así. Eso Ajá. yo no entendí como para serializar, pero como serializamos Para listas, serializar. Ajá. Bueno, el get sí era para buscar, creo. No, por aquí tenía mi otro ejemplo que les había enviado de serialización. No, creo que se me borró. Creo que se me borró mi ejemplo. Voy a terminar con este y de ahí voy a buscar mi ejemplo de serialización. Y ahí sí implementé esa clase. Vamos a ver. Entonces, continuando acá, como les decía, aquí ya agregué
Entonces, aquí lo que hago primero es crear los usuarios y luego le agrego sus listas. Pero la otra forma es crear la lista y después agregársela a los usuarios. Entonces aquí yo hago lista de trabajos usuarios es igual a una new lista de trabajos. Ahí estoy yo creando mi lista de trabajos. Y a esa lista de trabajos yo le voy a agregar distintos trabajos. En este caso maestra, aquí era pastelera y licenciado. Entonces le agregué 3 trabajos a esa lista. Entonces luego yo creo a la persona. Entonces con un nodo persona le agrego su nombre. Y en este caso a esa persona sería el nodo de esta persona que se llamaría Sara. Le agrego su lista de trabajos. Entonces, nueva persona punto lista de trabajos va a ser igual a la lista de trabajos que yo creé para ella. Y ya después la agrego a la lista de usuarios, a la persona creada, que en este caso sería mi nodo persona. Una pregunta, Diana, para hacer esto tendría que haber creado yo un método, digamos, utilizar el método recorrer o el de encontrar para poder encontrar bien a la persona a la que le quería poner yo los trabajos. En Así es, este caso. así como aquí. Ajá, así como en esta forma en la que la hice, que primero guardé a las personas y después le iba a insertar su lista de trabajos. Entonces, primero creo a las personas. De ahí busco el usuario específico al que le quiero agregar su lista, en este caso a Juan, lo busco y ya después, prácticamente como les mencionaba, quiero que me regrese es un nodo y ese nodo contiene la información de este usuario. Entonces, ya en ese nodo yo le agrego su lista de trabajos, pero yo tengo que buscar a la persona específica y agregarle a esa persona específica su lista de nodos. Así es como, o sea, sí tenés que buscar a las personas específicas. Ahora, de esta otra forma, no, porque de esta otra forma, yo creo primero la lista de trabajos, luego creo un nodo persona y a ese nodo persona yo le agrego la lista de trabajos y por último la agrego a la lista de usuarios. Y entonces ya después puedo hacer mi método buscar para ver si la persona está y cuáles son sus trabajos. Algo así sería. ¿Quieren? Lo vamos a debuguear para que puedan Entonces, ver más o en menos. esta segunda opción era, digamos, en el programa que ingresara su usuario, ya cuando entraba a la biblioteca y a las categorías, agregarle la, las fotos y y a esta unión agregársela al usuario que ingresó en la primera pestaña. Sí, bueno, yo considero que para el proyecto era mejor de esta forma. De primero crear el usuario y después agregarle su lista. Porque cuando le dabas que ingresara, prácticamente solo estabas pidiendo únicamente el nombre del usuario. No tenías especificación de qué categorías. Bueno, solo tenías especificación a la categoría general. Pero el usuario puede tener más listas, ¿no? Entonces pudiste también haber hecho eso, crear su lista y haberle agregado la categoría general y después haber agregado al usuario. Y ya en la siguiente ventana, cuando él quisiera agregar una nueva categoría, tenías que haber ido a buscar al usuario y a su lista haberle agregado sus demás categorías. O sea que prácticamente esta forma es como la que más iban a usar por el tipo de programa. Porque por decirte, durante el tiempo necesitamos ir agregando más, pero necesitamos saber quién es la persona. O cuando vuelva a iniciar sesión puede agregar nuevas categorías, entonces esta era como que la forma. Por Ah, decirte, sí, para pues, un entonces programa, ajá, yo lo hice mal, eh, entonces yo, digamos, yo lo pensé como que ingresaba un usuario, entonces
Para el Ajá. primer usuario sí la pensé bien entonces, porque ingresaba el primer usuario, entonces a ese de una vez le pasaba sus categorías y sus fotografías. Pero ya Ujú. cuando salía y ingresaba otro usuario, yo igual pensé eso de que está ingresando un segundo usuario, entonces a ese lo voy a ingresar, pero no buscaba al usuario yo. Ok. Bueno, cuando ingresaba un segundo usuario, sí tenías que buscar su lista de ese usuario y agregarle las categorías. Así era como se trabajaba. Y en esta otra forma, pues aquí, por decirte, para un programa en el que sepas que el usuario la primera vez que lo vas a registrar, sus datos no van a cambiar, entonces prácticamente no sería necesario volver a utilizar el método agregar. Puedes hacer esto, crear sus trabajos primero y luego guardar al usuario. Creo que para el proyecto era mejor de esta otra forma. Primero crear al usuario y después irle agregando sus categorías y luego sus imágenes. No sé si tienen alguna otra duda. Si no, vamos a debuguear para que vean más o menos, tal vez entienden mejor el concepto de esto. Bueno, ahí está debugueando. Entonces, vamos a suponer aquí que primero entró al programa, hizo la lista. Entonces, mi lista de usuarios en este momento tiene un nodo raíz que está nulo porque no tiene ningún elemento. Luego viene el método agregar. El método agregar lo que va a hacer es que va a recibir un nodo de tipo persona, y ese nodo va a traer un nombre que va a ser Juan, va a traer un siguiente que va a ser null y va a traer una lista de trabajos en el cual esa lista de trabajos, su nodo raíz va a ser nulo, porque en este momento no tiene nada esa lista de trabajos para ese usuario. Entonces prácticamente aquí tengo el nombre de la persona, el siguiente de ese nodo que sería nulo y la lista de trabajos de esta persona, de la persona Juan. Entonces le doy, continúa con el método agregar y en este caso como no hay ningún elemento guardado en la lista, la raíz se va a convertir en el nuevo elemento. Me regreso, agrega en este caso al siguiente usuario y en este momento tienen que haber dos usuarios ingresados. Vuelvo a la lista de usuarios, tengo mi nodo raíz, que es un nodo persona, que es de nombre Juan. Y Juan en este caso tiene su lista de trabajos, que es la que está abajo. Su siguiente, que tendría de nombre Estela, tiene un siguiente que sería null, porque ya no hay nadie ahí. Y Estela tiene su propia lista de trabajos con un nodo raíz nulo porque no tiene ningún elemento guardado. Entonces continúo. Y ahorita en este momento mi lista ya tiene que tener a 3 personas. Tengo mi nodo raíz que tiene por nombre Juan, su siguiente que tiene por nombre Estela y su siguiente que tiene por nombre Mariana. Y si se dan cuenta, aquí tengo 3 listas de trabajo. Esta lista de trabajo es de Mariana, esta otra lista de trabajo es de Estela y esta otra lista de trabajo es de Juan. Entonces cada uno tiene su propia lista de trabajos. Y esas listas de trabajos tienen sus nodos raíces en nulo porque no tienen ningún elemento guardado. Entonces todo ahí estaría nulo. Ok. Voy a ver si tienen una duda aquí en este punto. Bueno, creo que esta ya es del proyecto. Vamos a continuar con esto y de ahí miramos del proyecto. Bueno, volviendo aquí, para yo agregarle a mi lista de usuarios, en este caso yo ya tengo aquí mis 3 listas. Y ahorita vamos a ver, tengo mi lista de usuarios y yo quiero buscar, en esa lista quiero buscar a Juan.
Entonces, en este caso tengo mi object, que es el que me va a regresar. Voy a entrar a mi método buscar. Y aquí prácticamente me dice que sí tiene un nodo. Y me dice que tiene de persona punto nodo persona. O sea que ahí regresó un nodo persona. Verifico que tiene ese nodo persona y aquí me regresa que tiene el nombre Juan. Su siguiente, que su siguiente pues sería Estela. Pero ahorita no me interesa su siguiente, solo me interesan los datos de él. Entonces solo me voy a enfocar en que su nombre es Juan y que tiene una lista de trabajo. Y su lista de trabajo está nula. Entonces verifico, pregunto si es nula. Y como no es nula, va a entrar al if. Si fuera nula, me significaría en este caso que no existe el usuario Juan. Pero como no está nulo, entonces sí existe. Entro aquí al nodo. Entro al método, entonces aquí es donde yo voy a castear. Si se dan cuenta aquí, nodo buscado, prácticamente me está diciendo que es de este tipo, nodo persona. Pero está guardado en una variable object. Entonces, para yo pasarlo a un nodo persona, necesito castearlo a nodo persona. Entonces aquí lo castea. Y aquí, este nodo encontrado, prácticamente, si se dan cuenta, nodo encontrado tiene nombre, siguiente y la lista de trabajo. La lista de trabajo tiene un nodo raíz que está nulo. Entonces aquí cuando yo le doy a agregar, voy a dar a agregar, lo que va a pasar es que este nodo encontrado, que sería el nodo, el nombre es Juan, y su lista de trabajos antes era nula, ahorita ya no. Ahora su nodo raíz ya tiene un trabajo que es ingeniero. Y su siguiente de esa lista sigue nulo. Vuelvo a ejecutar. Entonces, este nodo tiene por nombre Juan, tiene un siguiente nodo persona, y en este caso su lista de trabajos ya tiene ingeniero y su siguiente ya tiene otro trabajo, que sería herrero. Entonces continúo, ingresa el otro y prácticamente mi lista ya tendría los 3 trabajos para ese usuario. Entonces, este nodo, que es el que contiene Juan, tiene su lista de trabajo. En el nodo raíz tiene el trabajo ingeniero. En su siguiente de la lista tiene herrero. Y en el siguiente de la lista tiene carpintero. Que tiene los 3 trabajos de esa lista. Y esa lista está dentro del nodo de Juan. ¿Okay? Entonces aquí prácticamente este método lo que hacía era buscarme, bueno, ahí me va a devolver null porque era solo como ejemplo. Pero entonces si yo voy a verificar mi lista de usuarios, cómo está en este momento, tengo que mi nodo raíz es Juan. Y Juan tiene su lista de trabajos. Y en su lista de trabajos de Juan tiene ingeniero, el siguiente de la lista que sería herrero, y el siguiente de la lista de trabajo de Juan sería carpintero. Entonces aquí sería el siguiente de la lista de usuarios. Entonces el siguiente tiene que ser Estela. Y Estela en su lista de trabajos. Siguiente, Estela nombre, aquí está, nombre es Estela. Y tiene que tener una lista de trabajos. La lista de trabajos de Estela todavía está nula. Bueno, la raíz está nula porque no tiene ningún trabajo guardado. Igual acá, el siguiente de Estela sería Mariana. Y su siguiente ya sería null porque solo tengo 3 usuarios guardados, entonces el siguiente sería null. Y Mariana en su lista de trabajos, su raíz es nula porque no tiene ningún trabajo porque no le hemos agregado ninguno. Entonces aquí prácticamente es para imprimir. En este caso voy, busco otra vez, pregunto si no es nulo y como no es nulo, lo casteo. En este caso, este nodo encontrado, su nombre sería Juan, tiene un siguiente y tiene una lista de trabajos. Imprimo. Ahí está, la persona es Juan. Voy a colocarlo acá. Y voy a ir a recorrer esa lista de trabajos. Que sería la lista que guarda en este caso
nodo encontrado. Voy a ir a recorrer esta lista. Entonces recorro la lista y me imprime valores en la lista de trabajo. Ingeniero, herrero y carpintero, que fueron los que yo le agregué. Ahí estaríamos. Ahora la siguiente forma. Como les mencionaba, puedo crear primero la lista de trabajos. Creo que hay una duda. Voy a ver. Alguien quiere entrar. Para que persona guarde lista trabajo, el objeto debe ser un nodo para enlazarse. Sí tiene que ser un nodo, porque si te das cuenta en tu lista lo que guardas son nodos. Entonces, la lista de esa persona la tenés que guardar en su nodo. Así como guardas un nombre en un nodo, la lista iría guardada en ese nodo también. Entonces aquí creo primero, esta era la segunda forma que les mencionaba de poder insertar. Primero creo la lista de trabajos, voy agregando a mi lista de trabajos esos tres trabajos, creo el nodo persona y en este caso mi nodo persona tendría por nombre a Sara, su siguiente sería null y tiene una lista de trabajos en el cual el nodo raíz, bueno, en esta creo que aquí algo pasó. No debería bueno, en este momento sí es nulo porque solo creé el nodo. Solo está el nodo, no le he pasado la lista que yo acabo de crear. Entonces en este momento es nulo. Ya en la siguiente línea, acá lo que hice fue que decir que la lista de este nodo va a ser igual a la lista que yo acabo de crear, a esta, a la que le agregué los tres trabajos. Entonces verifico mi nodo persona, el nuevo nodo que voy a guardar en la lista de usuarios. Su nombre es Sara, reviso nuevamente la lista y ya tiene un nodo trabajo, que sería maestra, su siguiente pastelera y su siguiente licenciada. Y el siguiente es nulo porque solo tenemos tres trabajos en esa lista. Entonces yo ya tengo creada al nodo persona y aquí lo que hago es agregarlo a la lista de usuarios. Entonces lo agrego a la lista de usuarios, verifico mi lista de usuarios y tengo que el primero es Juan, el siguiente es Estela, el siguiente de Estela es Mariana, el siguiente de Mariana es Sara, y bueno, ella sería la última. Y que Sara en su lista de trabajos tiene maestra, el siguiente en esa lista de trabajos tiene pastelera, el siguiente en esta lista de trabajos tiene licenciada, y luego apuntando al null, porque solo tenía tres trabajos. Entonces, ahí para comprobar de que Sara sí se agregó a la lista, la voy a buscar e imprimir sus profesiones. La busco, obtengo un nodo donde está toda la información de Sara. Su nombre es Sara, el siguiente es nulo y su lista de trabajos. Luego yo verifico si no es nulo. Entro acá al nodo, lo casteo, imprimo el nombre de Sara, acá abajo está la persona de Sara. Luego recorro su lista para ver los trabajos de Sara. Y aquí está, valores en la lista de trabajo de Sara, maestra, pastelera y licenciada. Entonces básicamente esa fue la ejecución del programa. No sé si alguien tiene alguna duda, veamos. Por paso subirás esta clase que tengo. Va. Yo normalmente todas las clases las he subido. Lo único es que tengo oculto los videos. Pero si quieren les puedo compartir el link de esta. Entonces ahí tal vez estaría compartiendo el link de esta. Y veamos. Dice, entonces sería conveniente que en el método buscar nos retorne un nodo de persona para que podamos tener acceso tanto a su nombre como a su lista de trabajo. Sí, es lo ideal, porque si tenés más de un dato guardado en tu nodo de tu lista, es conveniente regresar el nodo, porque a veces, por decirte, cuando queremos modificar el nombre del usuario,
Prácticamente donde modificas el nombre del usuario es accediendo al nodo. Sería el nodo y el nombre que está guardando en ese nodo lo modificas. Entonces sí sería conveniente que retornen el nodo para que en dado caso si necesitan modificar cualquier cosa o agregar en este caso a las listas lo puedan hacer. Sí, es conveniente. ¿Alguna duda de del ejemplo? No sé si se comprendió lo que les expliqué. Bueno, entonces este ejemplo ya está subido en el Classroom, ya se los mandé. El de serialización, no me acuerdo qué dice. Voy a buscar el ejemplo porque sí recuerdo que lo tenía. En el ejemplo de serialización creo que les hice una ventanita. Y tenía una ventana, ahí está. Bueno, aquí estaba la clase estructura de datos en este ejemplo que les mandé. Y aquí la heredé, solo que no implementé todos sus métodos, solo lo... No hice todos los métodos, solo les hice el agregar, creo. Ahí está. Solo hice el agregar. Bueno, entonces aquí lo único que hice fue extender de la clase estructura de datos mi lista de persona y mi lista de trabajo. Esto es igual al ejemplo anterior, solo que aquí ya usé la clase estructura de datos. Heredo la clase y implemento todos los métodos abstractos. Aquí lo que hice fue, vamos a ver, una ventana. Entonces aquí lo que hago es que ingreso el nombre de la persona y le doy a agregar usuario. Y aquí lo que hago es que tengo mi lista de usuarios, que la hice estática en la clase main, para que si yo creo otra ventana aquí y necesito mi lista de usuarios, solo la importo y no vuelvo a hacer esto, el new. Porque si yo hago este new lista persona en cada ventana que yo necesite, prácticamente voy a estar borrando los datos que ya tenía guardados. Porque el new lo que hace es ir a poner la raíz nula. Prácticamente eso es lo que estaría haciendo cada vez que yo le dé new a mi lista. Borraría mis datos y tendría la lista vacía y seguiría insertando, pero cada vez que yo le dé new voy a borrar mis datos prácticamente. Entonces aquí lo que hago es que tengo en el JTextField, que sería del nombre. En ese JTextField lo que hago es que a mi lista de usuarios hago lo mismo. Creo un nuevo persona y agrego a la persona, en este caso su nombre. Y prácticamente ahí ya tendría guardado al usuario. No le creo ni lista ni nada porque cada vez que yo le doy new al nodo persona, le doy new a mi lista de trabajo, entonces ahí yo le estaría creando de una vez su lista de trabajos. Sería una lista vacía, pero ya estaría creada.
Prácticamente ese es todo mi agregado de usuario. Luego, cuando yo quiero agregarle un trabajo a mi usuario, entonces obtengo lo que tengo en el getTextField del nombre, obtengo el trabajo y lo que hago es que yo voy a buscar mi usuario. En este caso creo que todo era object, entonces yo cuando llego acá lo casteo. Yo sé que ahí voy a mandar un string, entonces yo aquí casteo a un string y por medio del nombre es que yo voy a encontrar a la persona. Igual acá lo que yo hago es retornar nodos. Prácticamente obtengo el string y hago mi método buscar, comparo por medio del nombre y si sí existe el usuario lo retorno y si no continúo y si no existe prácticamente me va a devolver un nulo. Pero en este object yo estoy retornando el nodo donde está guardado la persona. Regresando a mi clase principal, entonces lo busca y dependiendo si existe el usuario me va a regresar un nodo, si no existe me retorna nulo. Entonces si me retorna nulo se va al else y me imprime un mensaje diciéndome que no pudo agregar el trabajo. En este caso tuve que haberlo puesto porque no existe el usuario. Entonces después de esto, lo que yo tengo que hacer es, si sí existe el usuario, casteo el nodo, porque mi nodo buscado esto ya me está retornando el nodo del usuario. Casteo el nodo y entonces hago lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Al nodo accedo a su lista de trabajos y a esa lista de trabajos le agrego el nuevo trabajo y retorno un mensaje diciéndole que se agregó el trabajo. Básicamente eso ahí viene siendo lo mismo para agregarle un trabajo. Y si en dado caso, en su caso, ¿verdad? Tuvieran su lista de usuarios y en vez de aquí fuera usuarios, aquí fuera categoría, prácticamente aquí podría tener otro apartado en donde yo podría decir agregarle a esa categoría sus imágenes. Entonces tendría que volver a hacer lo mismo. Tendría que, en este caso aquí, por decirles, suponiendo que en vez de lista de trabajo fuera lista de categorías, aquí yo tendría que tener mi método .find. Prácticamente find y aquí sería como que el nombre de la categoría. Y cuando esto ya me regrese un nombre, cuando esto ya me regrese una lista, tendría que ser punto. Y aquí tendría que darle add. Si en dado caso, si esto fuera este find, me retornaría prácticamente una lista y le doy a agregar y agrego la imagen. Algo así era como se trabajaba esa parte. Bueno, entonces aquí ya solo esto fue como adicional porque era para ver. Entonces vamos a ver. Y cuando yo le doy ver un trabajo, hago lo mismo. Obtengo el nombre del usuario, busco al usuario, obtengo casteo ese nodo y aquí ya voy a hacer uso del atributo size, en este caso index, que estaba en su lista. Este index me va a servir prácticamente, yo lo voy a usar para ir llevando como un puntero, un contador. Me perdí en clase. Ahí está. Entonces yo lo voy a ir como usando para saber cuántos tengo, algo así. Entonces aquí vengo y en mi nodo trabajo voy a tener un contador. Esto me va a servir para recorrer la lista utilizando el método get. Aquí tenían ustedes un método getNext. Entonces lo que yo voy a hacer es, por decirles, cuando le di la primera vez getNext, me va a retornar la cabeza. Retorné mi nodo cabeza. Le vuelvo a dar getNext y retorno el siguiente de la cabeza, pero prácticamente yo tengo que ir guardando un estado o un número por qué nodo me quedé para ir obteniendo el next, el siguiente. Entonces yo aquí hice un contador
agregué una variable contador para ir viendo en qué nodo me quedé. Pues en este método yo lo que hice más que todo fue recorrer la lista y ver en qué nodo me quedé y regresar a ese nodo. Aquí en mi ventana principal yo hago un for, y como lo que yo quiero es recorrer la lista, en el tamaño de la lista, entonces aquí lo que voy haciendo es darle get next. Voy a mi lista y le doy get next. Entonces la primera vez que entre aquí, cuando él hice hacer, me va a retraer la cabeza. Cuando hice a uno, le va a dar get next y va a traer el siguiente, y así hasta la lista, hasta traerme todos los elementos de la lista utilizando solo get next, sin necesidad de utilizar un método recorrer. Y prácticamente obtengo todos los trabajos y lo concatené en una cadena y los voy a mostrar en un message. Prácticamente ese fue lo que hice en este otro ejemplo que fue el que les envié. Voy a dar correo. Desde aquí, si yo quiero agregar un nuevo usuario, vamos a ponerle IPC1. Le doy a agregar usuario. Aquí me dice, se guardó el usuario. Si yo quiero agregarle un trabajo, le vamos a poner programador. Voy a dar a agregar trabajo. Se agregó el trabajo del usuario. Le agrego otro. Agregar otro. Ahí estaría. Entonces, cuando yo le dé ver los trabajos del usuario, me va a decir que en este caso IPC1 tiene programador, sal y doctor. Pongamos IPC2. A IPC2 le vamos a agregar algo como analista. Primero agrego al usuario. Luego le agrego sus trabajos. Y ahora voy a ir a ver. En este caso lo que hace es ir a traer el texto que está aquí. Lo busca. Como les mencionaba, obtiene un nodo y luego recorro la lista de ese nodo. Les voy a ver sus trabajos y dice analista y analista 2. Si yo aquí volviera a regresarme a IPC1, programador, sal y algo que este ejemplo era de serialización. Entonces yo aquí le agregué dos botones, uno donde decía cargar datos, que era de serializar, y otro que era guardar datos antes de serializar, antes de salir. Entonces aquí le daba yo guardar datos y aquí me dice que se guardaron los datos, el número de usuarios en la lista es 2, porque solo dos, yo agregué IPC1 e IPC2. Entonces le doy OK y aquí me dice se ha respaldado su programa y aquí me muestra el nombre del archivo en el que se guardó y aquí me decía que el número de usuarios en la lista era 2. Podríamos implementar eso en el proyecto. Con botones. Ajá. Bueno, el de cargar datos está fácil porque corres tu programa y prácticamente en el main agregas esa funcionalidad, no la necesitas. Ahora, el de guardar datos sí estaba difícil porque era prácticamente al cerrar la ventana. Entonces me imagino que hay un evento, la verdad no estoy muy segura. Tuvo que haber habido, pero por lo general todos tienen eventos, entonces a la hora de presionar el botón cerrar, porque prácticamente esto sería como un botón, me imagino que debe haber algún evento que se dispare antes de cerrar este botón y ahí podrías meter ese método de serializar. Ahora, si en dado caso buscaste mucho, mucho, mucho y no encontraste, entonces podrías agregarlo. Algo así. Bien, yo lo que hice fue agregar un evento de Windows que al cerrar la ventana principal, bueno, yo le puse un mensaje todavía que me preguntara si deseaba cerrar la ventana y al ponerle sí cerrar, que serializara primero y luego cerrara la ventana. Ok,
gracias. Ya viste, sí se puede, entonces algo así sería. Yo lo puse porque esa noche ya no tenía mucho tiempo, casi era la 1, creo. Entonces ya no busqué, porque quería mandarles ese ejemplo para que lo vieran. Y creo que era como la 1 de la mañana casi. Entonces lo hice así como que rapidito. Entonces ahí prácticamente guardé los datos y puedo cerrar la ventana. Entonces cuando yo vuelvo a cargar este programa, ¿dónde está la ventana acá? Aquí. Entonces, como te explicaba, este cargar datos tendría que ir cuando yo cargue mi aplicación en el main. Pero yo ya no lo agregué ahí, entonces yo aquí solo le puse un botón cargar datos, ¿no? Entonces le doy de serializar y aquí me dice se cargaron los datos. El número de usuarios en la lista es 2, que fueron los 2 que yo guardé antes de salirme del programa. Podría ir a verificar si está IPC1 y sus trabajos. Y le voy a dar ver trabajos de usuario. Y me dice programador, sal, doctor. Le doy IPC2, le doy ver trabajo y me aparece analista 2. Eso quiere decir que sí se guardaron. Entonces aquí pasaría lo mismo, yo agrego otro, le agrego sus trabajos y le doy que lo guarde antes de salir y cuando yo vuelva a cargar ya voy a tener 3. Y así voy a ir teniendo todos los usuarios. Entonces prácticamente ahí se implementó lo de serializar y deserializar. Y también otra cosa que también les escribí ahí en el Classroom, que fue cómo hacerlo de la serialización. ¿Se dan cuenta la clase estructura de datos? La clase estructura de datos ya implementaba la interfaz está serializable. Entonces automáticamente a la hora de que ustedes extendieran de la clase estructura de datos la lista, ya estaba implementando la interfaz serializable. Entonces cabal ahí como les escribí en el Classroom, ya solo tenían que ir a agregar a sus nodos la interfaz serializable, porque eran los únicos que no tenían esa interfaz. Una de las reglas de esta interfaz serializable era de que si yo tengo mi objeto y lo quiero serializar, tengo que verificar que todo lo demás lo pueda serializar. Entonces, si yo tuviera un objeto dentro de otro objeto, tengo que ir a asegurarme de que su objeto hijo también serialice. Entonces, prácticamente aquí mi lista de personas ya estaba serializada, pero su hijo nodo o sus hijos nodos, si yo no hacía esto, no iban a estar serializados, entonces nunca me los iba a guardar. Pero si yo los serializaba, prácticamente ya todo se podía serializar. Y luego de acá ya estaba fácil porque ya solo tenían que ir a... Voy a buscar el botón. Acá. Primero miremos el de guardarlos, ¿no? Tenían que ir a crear un archivo. En este caso yo le llamé respaldo. Este archivo se guarda en la carpeta del proyecto. Solo con mandarle así, sin ruta ni nada, eso se guardaría en mi carpeta del proyecto. Creo el archivo. Prácticamente ahí estoy escribiendo el archivo. Era el tema que íbamos a ver hoy, de escritura de archivos. Entonces, escribía el archivo. Pero aquí en esta clase, output string, me creaba los binarios. Entonces, yo le daba salida.writeObject y le mandaba mi lista de usuarios. Porque prácticamente esta lista es un objeto. Entonces yo aquí estaba serializando mi objeto lista de usuarios. Y a partir de que yo serializaba esta, se guarda todo. Todo, o sea, todo lo que esta lista tenía, se guardaba. Prácticamente ahí con eso ya era todo. Se respaldaba y ya aquí yo les mandaba que ya lo había respaldado y cuántos usuarios había. Para deserializar la lista, solo tenía que ser un file input stream para leer ese mismo archivo y el proceso inverso. Entonces aquí yo leía un input stream, yo leía ese archivo y ese archivo lo que tenía eran los bytes, entonces me regresaba esos bytes
Y prácticamente aquí se dan cuenta, dice Object Input Stream. Eso está guardando un objeto. Entonces aquí lo que yo hago es que lista de usuarios lo voy a castear porque yo sé que ese archivo traía un objeto lista. Entonces yo solo casteo a esa lista y cierro los archivos y ya tenía cargado todo. En este caso los catch, ya vimos try catch, que era para manejar errores. Entonces si se presentaba algún error dentro de este código, normalmente cuando trabajamos con archivos siempre va un try catch, porque en ocasiones o no encuentra la ruta, o el archivo no existe, o el archivo no tiene los permisos. Entonces, por lo regular siempre hay errores ahí en la parte de los archivos, entonces siempre lo colocamos dentro de un try catch. Y en esta ocasión tienen un doble try catch. Una, porque está de que no se encuentre la persona. Y otra, porque si en este caso este objeto que yo leí no era del tipo que yo le había dicho, me iba a lanzar error. Entonces me lanzaba error y yo lo que hacía nada más era crear una nueva lista porque significaba que no podía abrir el archivo o no había nada ahí. Y con eso ya bastaba para serializar y deserializar la lista. Ok, no sé si hay alguna duda. Pueden comentarme ahí o activar sus micrófonos y preguntar. Ok, bien, pues, vamos a ver la presentación de archivos. La parte de archivos ya está en la misma presentación de las listas, estaba ahí abajo. Esta es otra forma de leer un archivo. Entonces, la forma de interactuar con los archivos locales es utilizando la clase file. Hay diferentes formas, como se dieron cuenta, aquí en este ejemplo es file output stream, o sea que hay diferentes formas de leer un archivo, pero cuando utilizamos archivos de texto o algo así, que no necesitamos ningún formato como que en específico, podemos crear un objeto file. En este caso sería algo así, file, mi archivo. Y si yo quiero leer, setearle la ruta, es igual a un new file, y le paso la ruta de mi archivo. Pues aquí si se dan cuenta, tengo un file, mi directorio, que es igual a un new, y le pongo la ruta. Y así es como se trabaja con archivos. Y bueno, aquí en esta presentación hay un enlace de escritura con archivos, pero aquí también tengo un ejemplo. No sé. Bueno, en este caso les voy a mostrar cómo leer un archivo. Yo les mencionaba que podían utilizar JFileChooser para leer las rutas. JFileChooser, eso lo que hace únicamente selecciona la ruta. Entonces, en este caso, JFileChooser, creo mi objeto JFileChooser. Y en este caso, mi variable se llama selector. Y JFileChooser lo podemos configurar para lo que nosotros querramos. En este caso, yo le digo que quiero que únicamente seleccione archivos. Si se dan cuenta, también lo puedo cambiar aquí. Aquí hay directorios. Entonces aquí prácticamente, si cambiándole esto, yo prácticamente estaría dejándole al usuario que seleccione únicamente carpetas. O sea que ahí si el usuario quisiera seleccionar un archivo, no podría, porque solo le estoy diciendo que seleccione carpetas. Entonces aquí le voy a dar File. Bueno, aquí también están las opciones Files and Directorios. Entonces aquí prácticamente puede seleccionar ambos el usuario. Pero en este caso yo solo quiero que seleccione archivos. Soy File Only. Luego con esto guardo el resultado. Prácticamente aquí se verifica qué pasó, si se lo seleccionó o no lo seleccionó. Luego creo mi objeto file. Y get selected file lo que hace es que nos devuelve un archivo file de tipo file. Y si se dan cuenta aquí en la presentación,
cuando yo creo un archivo de tipo file, estoy haciendo esto. Prácticamente le estoy seteando la ruta. Entonces, aquí lo que sucede es que aquí yo puedo obtener la ruta de mi JFileChooser. Y lo obtengo a través de la propiedad getCurrentDirectory.toString. Entonces aquí prácticamente estoy obteniendo la carpeta, porque le estoy diciendo del directorio. Entonces obtengo el nombre de la carpeta y obtengo su en formato string. Y si quisiera obtener el nombre, si se dan cuenta, aquí lo que pasó fue que este selector o el JFileChooser lo que hace es que me devuelve un objeto file. Entonces prácticamente aquí lo que estoy haciendo es que el objeto file que seleccionó el JFileChooser lo estoy igualando a esta nueva variable archivo. Entonces prácticamente un file chooser tiene todas esas propiedades. En este caso yo puedo obtener el nombre. Get absolute path para obtener la ruta completa. Bueno, este no sé qué devuelve, pero también devuelve algo con el path. Y este devuelve el nombre. GetParent devuelve la carpeta raíz. En este caso devolvería el nombre de la carpeta en el que está. GetPath devolvería todo el path. En este caso getName únicamente para obtener su nombre. Y aquí pues ya prácticamente yo puedo manipular ese archivo como yo quiera. Si verifico que no sea nulo, verifico que el nombre no sea igual a ningún nulo y aquí yo puedo, bueno, si en este caso fuera nulo, puedo escribir que es un archivo inválido. Igual esto lo tendría que tener dentro de un try-catch por precaución. Y en dado caso, si el archivo no tiene nada de nulo o si es un nombre válido, yo puedo ir a leer ese archivo. Y aquí tengo este es un método en donde yo paso la ruta carpeta, sería la ruta en donde lo encuentro, el nombre del archivo y paso el objeto file, las tres cosas. Luego, ya en lectura del archivo, esto es como complemento adicional, pero prácticamente para leer el archivo, con esto es suficiente. Utilizo Scanner. Scanner lo que hace es leer mi archivo. Le mando un objeto file, en este caso sería archivo. Y luego ya de eso, yo con ese punto hasNext voy leyendo línea por línea. Y lo concateno. Y en este caso aquí yo puedo manipular como quiera, puedo ir imprimiendo las líneas, puedo ir haciendo lo que yo quiera. No sé si tienen alguna duda, solo permítanme un momento.
Perdón, ya volví. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, entonces creo que si no tienen ninguna duda, igual este ejemplo de archivo yo también lo voy a estar subiendo. Entonces creo que tenía una duda en cuanto al proyecto, que dije que le iba a resolver de último. Javier, que recorriste la lista al revés con un foro. En dado caso, no estarías implementando bien la estructura. Tendrías que revisar la estructura. O sea, para que trabaje como es. No sé si alguien más tiene una duda, si no, hasta aquí dejaríamos el laboratorio por hoy. ¿Me comentan? Si me están escuchando, es que no sé, nadie me contesta, entonces no sé si. Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Es que ya no sabía si no había activado mi micrófono o no, entonces no estaba segura. Gracias. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que nos vayamos? Comentarles mañana, bueno, hoy voy a calificar a una persona, creo. Mañana seguiría calificando y posiblemente tocaría ¿qué? Jueves. Jueves empezaría con la calificación de la práctica, de lo que entregaron ahorita de la fase 1. Igual, vale, les compartiría horarios y todo. Las notas del corto también ya están subidas en el DDT y en el documento de las notas. Entonces, si no tienen ninguna duda, lo dejaríamos ahí por hoy. Igual creo que ya terminamos con todos los temas de lo que es IPC1. La otra semana igual tendríamos repaso para seguir complementando cosas que aún no hayan quedado claras. Y ya creo que solo nos quedaría pendiente lo que sería, al menos en actividades, nos quedaría pendiente lo que sería la práctica presencial, que no sé cómo la vamos a realizar todavía, porque bueno, esa normalmente la hacemos en el laboratorio. Entonces prácticamente solo nos quedaría eso. La práctica presencial y el final y la otra entrega de la fase 2. Pero yo les voy comentando cómo vamos a ir trabajando esas actividades. Entonces ahí estaríamos. Feliz día a todos. Pero ya una pregunta, ¿el final cómo sería? El final. Sí, o sea, Bueno, ¿cómo se realizaría el... No cómo se fíjate realizaría, que... sino que cómo, si es de crear un programa o cómo. Bueno, mira. Normalmente yo lo que hago es que hacemos la mitad práctico y la mitad en Sócrates. Pero la mitad del final yo la hacía en la clase. Pero en este caso no sé si voy a poder hacerlo así, entonces si no, todo sería teórico y en Sócrates. Dependería. Ok, gracias. Ajá. Bueno. Y sí, feliz día a todos.